Hablamos del informe sobre la situación de la infancia y la familia en Canarias, que en los últimos 3 años se desvela que se ha reducido el número de menores declarados en situación de riesgo. Se ha pasado de 2.957 menores declarados en riesgo en 2014 a los 2.552 en 2017. Este informe establece que en términos absolutos a finales de 2017 había 405 niños y niñas menos en una situación de riesgo que a finales de 2014. Por islas, Tenerife y Gran Canaria encabezan la lista, seguidas por Fuerteventura y La Palma. En la actualidad hay 78 equipos municipales especializados en todo el archipiélago cuya labor es la de investigar y verificar situaciones de riesgo. Bueno, un asunto que, como decimos, vamos a tratar en los próximos minutos con María José Rodrigo, que es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna, además coordinadora de este informe sobre la situación de la infancia y la familia en Canarias, elaborado por las dos universidades canarias. Señora Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos hablando de distintos detalles que recoge este informe, pero vamos a empezar por los menores en situación de riesgo. Se ha notado ese notable descenso de 2014 a 2017. ¿A qué se debe ese descenso? Yo creo que se debe a que están empezando a actuar de manera muy efectiva no solo los servicios que atienden directamente a estas familias en riesgo, sino también la prevención. Es decir, hay momentos en las vidas familiares en los que si se actúa de manera prioritaria y antes de, es mucho más efectivo que ya cuando se dan casos muy serios de maltrato, de situaciones de desprotección muy severas. Y eso es lo que está ocurriendo, porque tanto en los ámbitos educativos como en los ámbitos sanitarios, como en los ámbitos de los servicios sociales, que son los que propiamente habéis nombrado, servicios sociales municipales, cabildo, unidades de menores y de infancia, etcétera, se está haciendo un énfasis muy importante en la protección de la infancia, en el respeto a sus derechos y en cuidar el bienestar psicológico de todos los niños y niñas del archipiélago. Y es importante tener ese diagnóstico, esa radiografía, además con la perspectiva que dan las dos universidades canarias, personas perfectamente preparadas para detectar y trasladar unos datos a las administraciones, que son las que luego tienen que ponerse a trabajar, ¿no? Exactamente, desde hacía 20 años que no se hacía un diagnóstico o una evaluación de la situación de la infancia y la familia, siendo así que la vida de las familias ha variado extraordinariamente. Claro. Tenemos como uno de los fenómenos más notables una gran diversidad de formas familiares. No es verdad que la familia ya no exista, no es cierto, existe, pero ha crecido en multitud de formas y maneras. Tenemos las familias homoparentales, tenemos por tanto con parejas homosexuales, tenemos parejas también familias con situaciones de reconstituidas que traen hijos e hijas de anteriores matrimonios. Tenemos familias monoparentales que pueden venir de fecundación asistida, pero también de viudedad o de situaciones de abandono en las chicas. Tenemos familias interculturales, tenemos familias, por tanto, con padres y madres de diferentes, de diferentes ámbitos étnicos o culturales. Se ha creado una gran diversidad familiar tremenda que requiere y tiene necesidades mucho más complejas que las que había antes, ¿no? Bueno, 20 años incluso en los que se ha destacado ese descenso de nacimientos en las islas, señor Rodrigo. Exacto, este es uno de los temas que nos preocupan porque ese es la gran riqueza de toda población, es tener una buena población infanto-juvenil. Se debe a que las mamás, las futuras mamás, las mujeres en general, están teniendo los hijos muy tarde. Eso es una tendencia general, pero aquí en Canarias es más impresionante porque aquí era un lugar donde había muchos nacimientos. Todos recuerdan abuelos y tal con muchos hermanos, sin embargo ahora no es el caso. Estamos casi por debajo de muchas áreas en el resto del estado y es porque, ya digo, la llegada a ese primer hijo se retrasa, también se retrasa la salida del hogar, la salida y la independencia y la emancipación, probablemente debido a temas de paro juvenil que están lastrando bastante, y luego el tema de que aquí se valora muchísimo a los hijos, todo el mundo quiere, es un valor importante de la población canaria, pero sin embargo falta ahondar mucho más en políticas de conciliación de la vida familiar y laboral. Claro, porque eso es lo que permite que las familias sigan teniendo, porque mucho pedir que tengamos más hijos, pero si no hay manera de conciliar... Eso es importante, porque te dicen, no, yo tendría más, pero claro, a la hora de la verdad, pues ¿quién se atreve con sueldos actuales, con esa situación, como decíamos, de paro juvenil y con el afán de integrarse cada vez más al mercado laboral, tanto ellos como ellas, ¿no? Pero hay buenas noticias porque hay un mejor reparto de las tareas familiares, o sea, la familia está como preparada para recibir esos nuevos niños, pero hace falta que las autoridades y toda la política en general tengan en cuenta esta situación, ¿no? Bueno, tal vez lo que causó mayor expectación cuando se hizo público este informe, señor Rodrigo, fue ese repunte que ha habido de embarazos en adolescentes. ¿Qué está
pasando. Exacto, sí, la verdad que fue una sorpresa porque hasta el año 2007 íbamos muy bien, íbamos bajando. Ahora ha habido un ligero repunte, contribuimos como a un 10% del total de casos de embarazo adolescente en el resto del Estado, lo cual, pues bueno, no es que cubramos todo el cupo, pero evidentemente contribuimos con un cupo importante. Es curioso porque efectivamente es una sociedad muy informada, podemos decir claro. que ya está todo muy claro, pero también han caído muchos tabúes, muchos, el de la virginidad, el de guardarse las chicas en el tema de la sexualidad. Hablas tú de una generación sobresexualizada. Exacto, sobresexualizada, porque por las redes sociales se venden imágenes muy frívolas, muy dirigidas a todo lo que es la imagen corporal, a la atracción física, con mucha película por debajo, un poco realismo con lo que significa una sexualidad madura, afectivamente positiva y saludable. Entonces se está dando pues estos casos de sexting también, de exposición a en fin, pero son fenómenos casi globales, exacto, si lo hablamos de la sociedad canaria al tiempo que de la sociedad española en general y europea casi. Exacto. Las conductas de riesgos en la adolescencia se sitúan sobre todo sobre los 14 o 15 años. Sobre esas edades aumenta también el tabaco, aumenta también en las sustancias en general, y es que es una etapa de experimentación en general. Siempre ha habido esa tendencia a los 14 o 15 que luego afortunadamente suele bajar, pero aún así, si en los 14 o 15 ocurre alguna circunstancia de estas, como un embarazo no deseado, pues evidentemente puede ser un menoscabo importante en el desarrollo de este adolescente y del papá, y del supuesto papá que también contribuyó al hecho. Bueno, ¿no? de hecho este informe también se hace eco de en qué grado ha intervenido las redes sociales, la tecnología e Internet en las familias canarias, ¿no? Exacto, sí, está interesante en ese apartado porque hacemos constar que la penetración de Internet es prácticamente masiva en todos los hogares y en general se hace un buen uso de esto. Hay que aprender mucho más, por ejemplo, los padres canarios podrían aprovecharse mucho más de lo que hacen, de recursos que hay hoy en día para aprender cosas sobre la infancia y la adolescencia a partir de Internet. Por ejemplo, tenemos páginas web como Educar en Positivo o tenemos también Familias en Positivo, páginas web muy importantes para también aprovecharse de lo bueno que tiene Internet. Claro. No solo reprimir o no solo, no me gusta esa palabra, regular en todo caso el uso de Internet, sino ellos también aprovecharse de esta fuente para su propia tarea parental. Bueno, deja de ser este informe una herramienta sobre todo para crear nuevas redes de atención en todos los servicios que demanda la población canaria. Señor Rodrigo, ha sido un placer que nos acompañe esta mañana. Buenos días, Canarias. Pues muchas Hasta la gracias. próxima. Gracias, muy buenos días.